Bien, amados hermanos, hemos tenido la lectura de dos pasajes de la palabra de Dios, uno en Hechos capítulo 10 y otro en Filipenses capítulo 2. Algo que tienen en común estos dos pasajes es que nos presentan el mensaje del Evangelio. Y es interesante, amados hermanos, que en esta época donde normalmente las personas se sensibilizan ante la obra de Cristo, creemos que la obra de Cristo solamente consiste en la muerte expiatoria de Cristo. Pero la obra de Cristo es una obra completa. Y es lo que me gustaría poder estudiar en esta mañana. La obra, la perfecta obra de Cristo. Y cómo estos dos pasajes que hemos estudiado, tienen 4 elementos que son imprescindibles que componen la perfecta obra de Cristo. ¿Cuáles son esos 4 elementos que componen la obra de Cristo? Su encarnación, su vida perfecta, su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección. Amados hermanos, si faltara alguno de esos elementos, no se hubiese podido llevar la perfecta obra de Cristo. Cada uno de estos elementos son importantes. Cada uno de estos elementos componen en su conjunto la perfecta obra de Cristo. Y es a la luz de estos 4 elementos que vamos a ver, nuestros 4 puntos para estudiar en esta mañana la perfecta obra de Cristo. Vamos a ver en nuestro primer punto, ¿por qué es necesaria la encarnación de Cristo? Punto número 2, ¿por qué es necesaria su vida en obediencia perfecta? Punto número 3, ¿por qué es necesaria su muerte en la cruz? Y número 4, ¿por qué es necesaria su resurrección? Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, ¿por qué es necesaria su encarnación? Como veíamos en el pasaje de Hechos capítulo 10, y ahora quisiera que me acompañen a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué es importante el hecho de que Cristo se haya hecho semejante a los hombres? ¿Por qué es importante el concepto de la encarnación en el Evangelio de Jesucristo? Bueno, hermanos, para poder empezar a responder esta pregunta, primero debemos empezar a definir la identidad de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso hablamos de una encarnación. Debido a la identidad del Señor Jesucristo es que hablamos de una encarnación y no solo hablamos de un nacimiento, porque cuando hablamos de la encarnación hacemos referencia a aquel momento en el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y nosotros no solamente hablamos de un nacimiento, porque cuando a veces pensamos solo en un nacimiento, a veces nos hace creer de que el nacimiento de Jesús es el inicio de su vida, es el inicio de su existencia. Pero, amados hermanos, la identidad que nosotros vemos en la palabra de Dios del Señor Jesucristo nos revela que el nacimiento no es el inicio de la existencia del Señor Jesucristo, sino que es la encarnación de Jesucristo. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos algunos testimonios de las personas que rodeaban y vieron al Señor Jesucristo, vemos que el dilema, el debate, el conflicto era justamente la pregunta de ¿quién es este? Los del pueblo que veían al Señor Jesucristo, los del pueblo, cuando veían a Jesús se preguntaban y decían: ¿acaso este no es el hijo de José y María? ¿No es este el hijo del carpintero? Otras personas cuando lo veían decían, y veían el poder y la autoridad con la que enseñaba el Señor Jesucristo, decían: ¿quién es este que enseña con tal autoridad que ni los fariseos y los escribas enseñan como él?
¿Quién es este que hasta los demonios tienen temor de él y tiemblan? Los fariseos también tenían la pregunta de querer saber quién es este. Y ellos sí eran más atrevidos y de una forma mucho más violenta en su forma de querer definir la identidad del Señor Jesucristo. Habían algunos que se atrevían incluso a decir, este trabaja con el diablo porque echa demonios por Belcebú. Otros fariseos, como Nicodemo, quizás eran un poco más retraídos y ellos reconocían que Jesús era un buen maestro, alguien que enseñaba de forma correcta. Juan el Bautista tuvo la misma inquietud y la misma duda con respecto a la identidad del Señor Jesucristo. Aquel a quien en el principio lo reconoció diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiempo después, cuando Juan se encontraba en la cárcel, mandar a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús diciendo, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Siempre había la duda de quién verdaderamente era Jesús. Incluso sus discípulos del Señor Jesucristo, que lo veían todos los días, que escuchaban sus enseñanzas, cuando el Señor Jesús hacía algún milagro tan sorprendente como el calmar la tempestad con su sola palabra, sus discípulos empezaban a preguntarse, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este versículo en Juan capítulo 8, versículo 25, Juan capítulo 8, versículo 25, es un versículo que nos muestra justamente cuál era el dilema constante que encontramos a lo largo de de todos los evangelios con respecto a la identidad del Señor Jesucristo. Versículo 25 de Juan capítulo 8 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Todo el tiempo existía la pregunta, la duda con respecto a la identidad de Jesús. Y esa duda se resumía en una pregunta: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Bueno, la palabra de Dios nos revela la identidad del Señor Jesucristo. Y la identidad del Señor Jesucristo se revela desde las profecías en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Hay muchos pasajes. Tenemos Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 43, Malaquías 3:1, Isaías 7:14, que nos hablan de la identidad del Señor Jesucristo. Y solamente quisiera que podamos leer uno de estos pasajes en Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos muestran qué es lo que se decía en las profecías del Antiguo Testamento sobre aquel que iba a venir a rescatar a su pueblo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es interesante que una de las características con las que las profecías describían a aquel que iba a nacer, a aquel que iba a venir a rescatar a su pueblo, era Dios fuerte. Dios fuerte. Mateo cita justamente una de las profecías que hacía referencia en Mateo capítulo 1, versículo 23, una de las profecías que hacía referencia a la venida del Mesías, donde se lo denominaba al Mesías como Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los anteriores versículos que les mencioné en el Antiguo Testamento, que también hacen referencia a la venida del Mesías, presentan aquel momento en el cual Dios mismo iba a venir a visitar a su pueblo para salvarlo, para rescatarlo. La presentación de los ángeles en el Nuevo Testamento, cuando hacen el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, también
hacen referencia a la identidad divina del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, versículos 30 al 35, Lucas 1, 30 al 35 dice la palabra de Dios, el ángel está hablando con María y le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde el anuncio de los ángeles, tanto a María como posteriormente el anuncio a los pastores, hacían referencia que aquel niño que había nacido, aquel bebé que había nacido, no era otro que el Dios eterno. Aquel Dios eterno que encontramos en las profecías del Antiguo Testamento diciendo que iba a venir a visitar, a salvar a su pueblo. Ese Dios eterno es el que había nacido. El apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, realiza esta descripción de la identidad de Cristo y el proceso de la encarnación de una forma que nos es mucho más fácil de entender. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No olvidemos este detalle. En el versículo 1, Juan está hablando de alguien que es el Verbo, y este Verbo es Dios. Ahora en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo hecho carne. Amados hermanos, por eso hablamos de una encarnación. Dios tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres. Dios mismo trayendo sobre sí una naturaleza humana. La identidad de Cristo es importante entender, amados hermanos. El Señor Jesucristo es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesaria? ¿Por qué era necesaria la encarnación del Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios tuvo que tomar forma de hombre, hacerse semejante a nosotros para salvarnos? ¿Por qué Dios para salvarnos no hizo como creó el universo con su sola palabra? ¿Por qué Dios no dijo, muy bien, que sean salvos, y con el poder de su palabra que sean salvos? ¿Por qué era tan necesaria la encarnación? ¿Por qué era necesario que sea hombre aquel que iba a salvarnos? Bueno, hermanos, para empezar es importante aclarar que en el Nuevo Testamento encontramos que habían muchos que negaban la encarnación de Cristo. A ellos les escribe el apóstol Juan en su segunda carta, segunda Juan, capítulo 1, versículo 1 al 7. Segunda Juan 1 al 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El apóstol Juan dice que aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es un engañador, e incluso lo muestra como un anticristo. La encarnación de Cristo es tan fundamental, amados hermanos, para el evangelio, que alguien que predica lo contrario a esta doctrina es un engañador. Es considerado y puede ser considerado un falso
maestro. Pero nuevamente seguimos preguntándonos, ¿por qué era necesaria? ¿Por qué sí o sí Dios tuvo que hacerse hombre? Como nosotros encontramos en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ¿por qué era necesaria que la encarnación de Cristo? Hebreos capítulo 2, verso 16. Hebreos capítulo 2, verso 16. La palabra de Dios dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Es decir, el Señor Jesucristo no vino a salvar a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en la que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La palabra de Dios nos dice que Cristo, para ser el representante y para ser el salvador de la descendencia de Abraham, es decir, aquellos que son hijos de Abraham según la fe, debía ser en todo semejante a los que había de salvar. Y recuerden, lo que está haciendo el escritor a los hebreos está diciendo: el Señor no vino a rescatar a ángeles, sino que vino a rescatar humanos, a la descendencia de Abraham. Y para hacerlo debía ser en todo semejante a aquellos a quienes iba a rescatar. Ahora, hermanos, el problema del pecado en el ser humano surgió justamente con el primer representante que tuvo el ser humano. ¿Cuál fue el primer representante de la humanidad? Lo encontramos en Génesis, el principio. Adán, el primer representante de la humanidad. Y ahora encontramos que el nuevo representante, aquel que iba a rescatar a la descendencia según la fe, debía ser también humano. Dios mismo, amados hermanos, debía tomar forma de hombre para ser el representante de los hombres, porque solo Él podía cumplir la perfección requerida por Dios para salvar a su pueblo. Hermanos, de entre nosotros, de entre toda la humanidad, no podría surgir un nuevo representante. No es que nosotros podíamos decir, a ver, veamos quién es el mejor ser humano entre nosotros y elijamos al mejor representante para que Él pueda expiar nuestros pecados, porque era imposible, porque ese ser humano también sería pecador igual que nosotros. El nuevo representante humano debía ser alguien perfecto, pero no hay nadie perfecto sino solo Dios. Por eso era sumamente necesario que Dios mismo tome forma de hombre para que Él viniese a ser nuestro representante. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos presenta esta verdad de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, vamos a leer versículo 12 y luego el verso 18. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está hablando de qué es lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias con el primer representante, ¿verdad? Entró el pecado en el mundo por ese hombre, por ese representante de la humanidad. Y ahora vamos al verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, el nuevo Adán, nuestro nuevo representante, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amados hermanos, la encarnación de Cristo era necesaria porque no había nadie más en este mundo que pudiese tomar el papel del representante perfecto delante de Dios. Por eso la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que humillarse, como diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, humillarse, siendo Dios mismo, humillarse a tomar forma
de hombre, haciéndose semejante a cada uno de nosotros. Martín Lutero decía una frase con respecto a esta situación, diciéndole a Dios, al Señor Jesucristo: viniste a compartir mi miseria para compartir tu gozo conmigo. Otro predicador dijo: la cuna y la cruz de Jesús fueron hechas con la misma madera. Es decir, el hecho de que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hiciese hombre y su posterior muerte en la cruz son igualmente necesarias para la redención de pecadores. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? La encarnación de Cristo era necesaria. Entramos a nuestro segundo punto. ¿Por qué era necesaria su vida de obediencia perfecta? ¿Por qué era necesaria su vida de obediencia perfecta para llevar a cabo su obra de redención? ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar todo el proceso de crecimiento? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando estábamos estudiando hace un año más o menos, cuando iniciamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, había un momento en el cual estudiábamos el nacimiento del Señor Jesucristo y veíamos lo humillante que era para Dios mismo tomar forma de un bebé. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, de pronto estaba en pañales. De pronto aquel Dios que eternamente pudo y quiso hacer siempre lo que Él quiso, porque Él es el Dios soberano, ahora era un bebé indefenso. Ahora era un bebé que necesitaba el cuidado de otros. ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar todo ese proceso? ¿Por qué Jesús tuvo que crecer, como dice la palabra de Dios, crecer en estatura y crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres? ¿Por qué tuvo que atravesar todo ese proceso? ¿Por qué Dios no se hizo hombre adulto y bajó directo a la cruz para morir? ¿Por qué? Bueno, hermanos, voy a repetir la frase que dije anteriormente cuando hablamos de la encarnación de Cristo. Dios mismo debía tomar forma de hombre para ser el representante de los hombres, porque solo Él cumplía la perfección requerida por Dios mismo. En estos dos primeros puntos que estamos viendo, amados hermanos, estamos viendo la importancia de la doble naturaleza de Cristo. Hemos visto en el primer punto que Cristo, para salvarnos, el representante que iba a expiar nuestros pecados, que iba a ser el nuevo Adán, el nuevo representante de la humanidad, debía ser alguien verdaderamente humano. Debía ser semejante a todo, en todo a aquellos que iba a rescatar. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, vemos la importancia de que ese ser humano no sea tan ser humano como nosotros, sino que sea alguien diferente, alguien perfecto. Y ahí vemos la importancia de la doble naturaleza de Cristo. Su naturaleza humana debía ser semejante a nosotros, pero al mismo tiempo debía tener algo que lo diferenciara completamente a todos aquellos que iba a salvar. Y eso el escritor a los Hebreos lo dice, es semejante a nosotros, pero hay una gran diferencia. Él es sin pecado. Él es sin pecado. El apóstol Pedro también va a hablar diciendo que ni siquiera se halló una mentira en su boca. Hay una identificación plena del Señor Jesucristo con la humanidad. Es decir, al Señor Jesucristo lo vemos caminando, lo vemos hablando. El Señor Jesús se cansa en su estadía aquí en la tierra, come, bebe, llora. Pero hay una pequeña gran diferencia. El Señor Jesucristo es sin pecado. Él es sin pecado. La impecabilidad de Cristo es
necesaria para la salvación de su pueblo. Así como decíamos que la encarnación de Cristo, el hecho de que Dios mismo tuviese que tomar forma de hombre para salvar a los hombres, es necesaria. El hecho de que Jesucristo viviese una vida perfecta también es necesaria para la salvación de su pueblo. Hermanos, en Romanos 5:18, el versículo que veíamos anteriormente, hacía la comparación diciendo: el primer Adán pecó y de esa manera entró el pecado al mundo. Y ahora el apóstol Pablo va a decir: así como por la transgresión, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia. Esa palabra justicia está hablando de la perfección, de la obediencia perfecta de Cristo. Y va a venir la justificación a los hombres. Cristo, como el nuevo Adán, debía triunfar donde el segundo Adán cayó. Donde el primer Adán cayó, perdón. El primer Adán desobedeció a Dios, desobedeció la ley de Dios. Cristo debía brindar y satisfacer completamente la exigencia de Dios. Amados hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios y vemos la ley, la palabra de Dios dice con respecto a la ley que aquel que ofendiere en un punto se hace transgresor de toda la ley. Y al ser transgresores de la ley nos hacemos culpables delante de Dios. Por lo cual Cristo, para salvarnos, debía venir y obedecer y cumplir perfectamente esa exigencia de Dios. La exigencia de Dios para aquellos que van a estar delante de su presencia es obediencia perfecta. Esa era la exigencia para Adán. Recuerden, esa era la exigencia para Adán en el huerto de Edén. Obediencia perfecta. Pero el primer Adán transgredió la ley. Así que, hermanos, ¿por qué es necesaria la obediencia perfecta de Cristo? Porque en su labor de ser el nuevo representante, Él debía triunfar donde nuestro primer representante, el nuevo Adán, cayó. En segundo lugar, ¿por qué era necesaria su vida de obediencia perfecta? Porque Él debía demostrar su obediencia perfecta a lo largo de toda su vida. Porque Él iba a cumplir una labor sacerdotal. Él era quien iba a ser el que iba a interceder entre Dios y su pueblo. Por lo cual, Cristo debía ser el sumo sacerdote perfecto. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7, va a mostrar cómo el sacerdocio en el pueblo de Israel era un sacerdocio imperfecto. Porque los sacerdotes eran pecadores, que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y también eran imperfectos para cumplir una obra continua delante de Dios, porque ellos morían. En cambio, se requería de un sumo sacerdote que fuese perfecto y eterno para cumplir su labor sacerdotal. Hebreos capítulo 7, si me acompañan en sus Biblias, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora vamos al versículo 22 al 26. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y escuchen las características del sacerdote que nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este era el tipo de sacerdote que nos convenía. Este era el tipo de sacerdote que nos podía llevar a Dios. Era el único sacerdote que podía ser el intercesor entre Dios y los hombres. Alguien con estas características: santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Y hermanos, entre los seres humanos no hay quien pudiese cumplir estos requisitos. Solamente el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo como uno de nosotros, pero a la vez es diferente a nosotros, porque Él es el sin pecado. Y a lo largo de su obediencia perfecta, demostró ser el sumo sacerdote que nos convenía. Pero también la obediencia perfecta es necesaria en la labor de Cristo como el Cordero de Dios. Recuerden la presentación de Juan el Bautista en el bautismo del Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el sistema de sacrificios que Dios había establecido en la ley, requería que debía haber una perfección superficial de aquellos sacrificios. El cordero, el macho cabrío que se ofrecía al sacrificio no debía ser cojo, no debía ser tuerto, sino que debía ser uno perfecto. Ahora, hermanos, eso es figura de cómo debía ser aquel que iba a ser el Cordero de Dios, aquel que iba a ser el sacrificio por los pecados. Debía ser un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo debía ser puro, sin mancha, perfecto, para poder ofrecerse a sí mismo como aquel sacrificio que iba a limpiar verdaderamente el pecado de aquellos a quienes iba a salvar. Era necesaria su obediencia perfecta en esta vida. Por eso Cristo no se hizo un hombre adulto y directo fue a la cruz, sino que debía mostrar esa obediencia perfecta a lo largo de su vida. Punto número 3. ¿Por qué era necesaria su muerte? ¿Por qué era necesaria la muerte de Cristo en la cruz? Amados hermanos, alguna vez a algún predicador escuché diciendo de que ¿por qué Dios nos salvó con su sola palabra? ¿Por qué Dios nos salvó a aquel Hijo amado y permitió que sufriese de tal manera en la cruz? Bueno, hermanos, si pensamos solo en Cristo, no había necesidad de que Él muriese en la cruz. Es más, Cristo es perfecto, Él es justo. Él ni siquiera, no solamente habría necesidad de que Él muriese en la cruz si pensamos solo en Él, sino que sabemos todos que Él ni siquiera lo merecía. Pero ¿por qué era necesaria? ¿Por qué en la Escritura nos muestra de que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz? Es más, el Señor Jesús, cuando se refiere a sus padecimientos en la cruz, Él los califica como necesarios. Lucas 24 al 26. Lucas 24 al 26. Esto es luego de que el Señor Jesucristo resucitó y se pareció a dos discípulos que se encontraban de camino a Emaús.
Lucas 24, 26 dice, les dice a ellos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amados hermanos, meditemos un poco en estas palabras del Señor Jesucristo. Era necesario. Era necesario. Ahora, hermanos, ¿para quién era necesario? Como les decía al principio, si pensamos solo en la persona del Señor Jesucristo, para Él no era necesario morir en la cruz. Pero era necesario porque la necesidad era nuestra. Era nuestra. Desde el principio Dios dejó en claro cuál era la consecuencia del pecado. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? En Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Las consecuencias del pecado, amados hermanos, desde el principio era la muerte. Y por eso encontramos declaración del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, diciendo, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué Dios iba a castigar de una forma tan horrenda al pecador? Porque Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado, como dice el salmista en el Salmo capítulo 5. Dios aborrece al pecado, aborrece al que comete iniquidad. Y la ley en Números capítulo 14, versículo 18, nos va a presentar una verdad que es condenatoria para el ser humano, pero al mismo tiempo es esperanzadora. Quiero que me acompañen a Números capítulo 14, verso 18. Y en este versículo vamos a empezar a meditar por qué es necesario, por qué era necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora, hermanos, quiero que veamos un poco este versículo. La primera mitad es una mitad del versículo esperanzadora, porque nos muestra que Dios es grande en misericordia y que Dios es un Dios que perdona. Pero la segunda mitad pareciera ser una contradicción a la primera. Porque dice que en la primera mitad presenta que Dios es alguien que perdona, pero en la segunda mitad vemos a un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Es decir, aquel que es culpable de juicio va a recibir lo que merece. Va a recibir lo que merece. Amados hermanos, esto en literatura se conoce como paradoja, es decir, una aparente contradicción. Porque tenemos en un lado aquella descripción de Dios que perdona pecados, pero luego nos dice que Dios no va a dar por inocente al culpable. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? ¿Cómo conciliamos estas dos verdades? Y hermanos, esas son verdades del carácter de Dios. En la palabra de Dios vemos que Dios es santo y justo, pero también vemos en la palabra de Dios que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia. ¿Cómo hacemos que todas esas verdades del carácter de Dios se concilien y que Dios no se niegue a sí mismo? Porque la palabra de Dios dice que Él no puede negarse a sí mismo. No puede, Él es justo, Él es santo. Él tiene que castigar el pecado. Pero al mismo tiempo Él es un Dios misericordioso. ¿Cómo hacemos? Bueno, Dios que es eternamente sabio, infinitamente sabio, pensó en un plan de salvación que hacía que Él no se niegue a sí mismo y que a su vez satisface su justicia e ira, pero al mismo tiempo revela en
abundantemente su gracia y misericordia. Y eso, hermanos, solamente es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. En la cruz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? Hermanos, la muerte de Cristo hace posible que tanto el amor y la gracia de Dios de perdonar el pecado no se contradigan con su justa y santa ira. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo sufrió toda la ira que nosotros merecíamos. Toda la ira. La justicia de Dios debía ser satisfecha. ¿Por qué? Porque como vimos, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y Él no dará por inocente al culpable. Por lo cual Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 23 al 25. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego nos dice que todo eso, la paga del pecado, cayó sobre aquel quien fue puesto como propiciación. La palabra propiciación tiene la idea de aquel que va a ser el receptor de toda la ira. Hay una figura en el tabernáculo que nos ayuda a ilustrar esa idea. Había un lugar, era un tipo de mesón en el tabernáculo que se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio era el lugar donde se colocaba al corderito o al animal que iba a ser sacrificado. El propiciatorio era el lugar donde se hacía el sacrificio. Ahora, hermanos, la idea de la propiciación es aquel en el cual cae toda la ira de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo fue puesto como propiciación, dice que Cristo fue puesto como el receptor, como aquel que recibió toda la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte. Cristo murió. Cristo murió en la cruz. Él debía morir. No se podía efectuar la redención sin que Él muera, porque Él debía morir, porque eso es lo que exigía el carácter de Dios. Cristo murió en nuestro lugar. Él asumió nuestra culpa por el pecado. Pero hermanos, a cambio de eso, mientras Él asumía sobre sí mismo nuestra culpa por el pecado, Él nos revistió de su justicia perfecta. Esa obediencia perfecta que veíamos en el punto número 2, amados hermanos, esa obediencia perfecta fue puesta sobre aquellos que creen en Cristo. Y por eso encontramos un versículo tan hermoso como el que dice 2 Corintios 5:21. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La muerte de cruz era necesaria, pero no era necesaria para Él mismo, era necesaria para nosotros. Era necesaria porque era lo que nuestros pecados merecían, y Cristo tomó nuestra necesidad como suya para librarnos de la muerte. Punto número 4, y ya terminamos. ¿Por qué era necesaria la resurrección de Cristo? Bueno, hoy domingo en todo el mundo se está celebrando Día de Resurrección. Pero ¿por qué era tan necesaria la resurrección de Cristo? Hermanos, este es uno de los elementos más cuestionados y negados por muchos de la obra de Cristo. Muchos pueden decir, sí, Jesús es alguien histórico, es alguien que se puede comprobar que existió, es alguien que sí se puede comprobar que fue una persona correcta, sí sabemos por los datos históricos que fue alguien que murió, pero muchas personas niegan
la resurrección de Cristo. Pablo escribió a los corintios ya en ese tiempo, porque justamente se habían introducido falsos maestros que estaban negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 17. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los corintios? 1 Corintios capítulo 15, verso 13 en adelante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano, no vale nada. Entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Pablo presenta la resurrección de Cristo como un aspecto tan fundamental del Evangelio. De tal manera que Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros, todo el cristianismo es una mentira. Porque toda la predicación que realizamos consiste en esto, que Cristo resucitó. Somos falsos testigos de Dios y nuestra fe es en vano. Incluso si Cristo no resucitó, ustedes siguen muertos en sus delitos y pecados. La resurrección es la garantía, por lo que está mostrando el apóstol Pablo, la resurrección de Cristo es lo que garantiza la efectividad de la obra de Cristo. Es fundamental para el plan de salvación. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es tan fundamental? Vamos a ver algunos incisos que nos muestran cuán fundamental es la resurrección para la obra expiatoria de Cristo. Primer inciso, 1 Corintios capítulo 15, en el mismo pasaje donde estamos, versículos 21 al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El plan de salvación consiste en dar vida a muertos espirituales. El Señor Jesucristo dijo con respecto a su venida: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Su obra de redención consiste en dar vida. Y si Cristo no resucitó, no puede llevarse a cabo. ¿Cómo puede dar vida a alguien que aún está muerto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, eso significa que tampoco puede resucitar a aquellos muertos espirituales necesitados de salvación que somos nosotros. Segundo inciso, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4:25. Dice: el cual, es decir, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la evidencia de que hemos sido declarados justos. Es la evidencia de que el sacrificio ofrecido por nuestro gran sumo sacerdote fue aceptado por el Padre. En el Antiguo Testamento, cuando se realizaba el sacrificio anual por todo el pueblo, entraba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio. Y entraba con unas campanitas que hacían ruido en su vestimenta. ¿Y cuál era la función de las campanitas? Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, mientras él caminaba, las campanitas iban sonando. Si las campanitas dejaban de sonar, era porque el sumo sacerdote se murió. ¿Por qué?
porque Dios había dicho que nadie podía entrar al tabernáculo sin pecado, con pecado. Debía ofrecer primero sacrificios por sus pecados, confesar sus pecados delante de Dios y luego entrar delante del Señor para ofrecer el sacrificio. Cuando el sumo sacerdote entraba y no salía, era una gran tristeza para el pueblo, porque eso significa que el sacrificio no se había realizado y el sacrificio no había sido aceptado delante de Dios. Pero imagínense el gozo del pueblo, lo que significaba cuando el sumo sacerdote entraba a realizar el sacrificio y luego veían al sumo sacerdote volver. Era la evidencia de que aquel sacrificio había sido aceptado por Dios. Hermanos, la resurrección de Cristo es eso. Es la vuelta del sumo sacerdote del lugar santísimo. Es la evidencia de que Cristo entró al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio y ahora vuelve triunfante con la garantía de que el sacrificio por nuestros pecados fue aceptado. Sin la resurrección de Cristo no habría tal seguridad. La resurrección de Cristo nos da esa seguridad. Inciso C, la resurrección de Cristo demuestra que Él venció por completo al pecado y al imperio de la muerte, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. El Señor Jesucristo, al resucitar de los muertos, Él vence al pecado y a la muerte, como dice en ese pasaje. Y también Hebreos capítulo 2, verso 14. Inciso D, la resurrección de Cristo es la mayor evidencia de que el Señor Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, hubiese dudas de quién verdaderamente fue Él. Porque cualquiera pudo haber dicho: yo soy el Hijo de Dios, y pudo haber muerto en la cruz, pero luego se quedó muerto. Pero el Señor Jesucristo resucitó. Y el apóstol Pablo dice que esa es la evidencia de que verdaderamente Él es aquel Hijo de Dios eterno. Inciso E, la resurrección de Cristo es aquello que da esperanza a los creyentes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 42 en adelante: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Vamos al verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amados hermanos, es la resurrección de Cristo que nos da esperanza a que seremos transformados a su imagen, porque Él ha resucitado. Ha resucitado. La resurrección de Cristo es la advertencia para todo aquel que no cree en Él. Es la advertencia de que Él volverá para juzgar al mundo. Y quiero que volvamos al pasaje
que tuvimos la lectura en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro está predicando el Evangelio. Y ahora quiero que volvamos a dar lectura a estos versículos. El apóstol Pedro le dice a Cornelio y a su familia reunida: vosotros sabéis, desde el versículo 37 de Hechos 10, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hermanos, el hecho de que Cristo haya resucitado es la evidencia de que Dios lo ha puesto como juez de vivos y de muertos. Esto, hermanos, puede ser la resurrección de Cristo. O es una esperanza para ti, o es una advertencia de juicio. En este versículo 42 de Hechos 10 está hablando de una advertencia de juicio. Y está diciendo, quieren que sepan, que aquel que resucitó volverá para juzgar. Y como ya hemos visto, el juicio de Dios es inmutable. Dios no dará por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. Y todos somos pecadores. Todos somos pecadores delante de Dios. Y si tú no estás refugiado en la obra perfecta de Cristo, te vas a encontrar que estás bajo la condenación de Dios. Pero al mismo tiempo, la resurrección es una esperanza para todo aquel que cree en Él. Verso 43 de Hechos 10 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Somos pecadores, merecemos el justo castigo de Dios, pero Dios, a través de Jesucristo, da perdón de pecados en su nombre. Hoy, si estás aquí sentado y evalúas tu condición delante de Dios, y hoy que en todo el mundo se celebra la resurrección de Cristo, recuerda que la resurrección de Cristo es una evidencia de que Dios es el juez del mundo y Él va a juzgar. Arrepiéntete de tus pecados, corre a Cristo, ve aquella luz esperanzadora de Cristo, el Cristo resucitado, en el cual hay perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Hermanos, los creyentes hemos sido unidos a Cristo, no solo en su muerte para justificación, sino también en su resurrección, pues nos ha traído a una nueva vida. La resurrección de Cristo representa para los creyentes haber sido traídos a una nueva vida. Andemos en esa nueva vida. Andemos en esa nueva vida que hemos sido traídos por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.